Los jardines imperiales del califado de Ahad eran una mentira contada en el lenguaje de las flores y el agua. Se extendían por hectáreas, un mar esmeralda de césped perfectamente cuidado, salpicado por el blanco fantasmal de los pavos reales y el arco iris de flores exóticas traídas de los confines del imperio. Las fuentes de mármol rosa susurraban día y noche, su música, una banda sonora para la ociosidad de una nobleza que se paseaba envuelta en sedas finas. Era un lugar de una belleza tan abrumadora que dolía, una obra de arte viviente diseñada para demostrar el poder del hombre sobre la naturaleza y para ocultar la crueldad casual que florecía a la sombra de sus cuidados setos. Pero dentro de esta obra maestra de la horticultura, oculto tras altos muros cubiertos de una hiedra tan antigua como el propio palacio, existía un secreto, un rincón olvidado por los jardineros y borrado de los mapas oficiales, el jardín lunar. El contraste era un golpe para los sentidos. Aquí no había simetría ni control. La naturaleza había reclamado lo que era suyo, con enredaderas salvajes que se aferraban a estatuas rotas y flores silvestres que brotaban anárquicamente entre las baldosas agrietadas. Era una belleza pura, indómita y melancólica, un santuario de lo que el tiempo se negaba a olvidar. Era en este jardín secreto donde Samira, una huérfana de 17 años, encontraba la única brizna de paz en su existencia. En el mundo exterior, el de los patios de servicio y los pasillos de mármol, ella era menos que una sombra. Como cargadora de agua, el peldaño más bajo en la cruel jerarquía de los sirvientes, su vida era un ciclo de trabajo pesado y humillación constante. Sus ropas eran un mosaico de remiendos. Sus manos estaban encallecidas y ásperas por las asas de los cubos de bronce, y su estatus era tan bajo que los otros sirvientes la trataban con un desprecio apenas disimulado, una forma de sentirse superiores a alguien. Sin embargo, la pobreza no había logrado apagar la luz de sus ojos. Eran de un color negro tan profundo que parecían contener la noche entera, y en ellos ardía una dignidad silenciosa que desafiaba su miserable condición. Esa dignidad encontraba su única expresión en el jardín lunar. Era su refugio, su reino. Allí, en el centro de un pequeño claro, había encontrado una única rosa del desierto, una planta tenaz que, contra toda lógica, había echado raíces y florecía entre las ruinas. Samira la cuidaba con una devoción secreta, viendo en su terca supervivencia un reflejo de la suya propia. Observando el mundo desde las alturas del poder, se encontraba el gran visir Malek. A sus 32 años, era el hombre más poderoso del califado después del propio califa, un arquitecto de la política imperial conocido como la sombra del trono. Su mente era una fortaleza inexpugnable de lógica, estrategia y un deber implacable. Su rostro, atractivo pero severo, era una máscara de control impasible y rara vez sonreía. Se rumoreaba que no tenía corazón, que lo había sacrificado en el altar del poder para asegurar la estabilidad del imperio. Su soledad era un abismo tan vasto como el desierto, oculta tras los muros de su infinita responsabilidad. La escena de nuestra historia se sitúa durante una exhibición de cetrería en los jardines principales, un evento diseñado para entretener a la corte ociosa. El joven sobrino del califa, un muchacho arrogante y mimado llamado Zafir, exhibía su nuevo halcón, pero el ave, mal entrenada y asustada por la multitud, se soltó de su guante y, en un aleteo errático, fue a posarse en lo alto del muro cubierto de hiedra que separaba el mundo del jardín lunar. Zafir, rojo de furia por la humillación, exigió a gritos que alguien recuperara su pájaro inmediatamente. Samira, que estaba cerca rellenando una fuente, fue empujada bruscamente hacia adelante por un guardia. «Tú, la chica de la calle»,
Eres ágil. Sube, le ordenó. Con el corazón martilleándole en el pecho, Samira obedeció. Escaló el viejo muro con una agilidad sorprendente, sus manos y pies encontrando apoyo en las grietas y en la hiedra. Al llegar a la cima, se acercó lentamente al halcón, susurrándole palabras suaves. Pero justo cuando sus dedos estaban a punto de tocarlo, el ave, asustada, la arañó en el dorso de la mano y echó a volar, perdiéndose en el cielo. La humillación de Zafir se transformó en una rabia cruel. Su fracaso necesitaba un chivo expiatorio y la sirvienta pobre era el objetivo perfecto. Inútil. «Inmunda», gritó, su voz de adolescente rompiéndose por la ira para el deleite de los jóvenes nobles que lo rodeaban. «Tus manos de indigente han contaminado a mi pájaro. Estás contaminada». La crueldad de sus palabras resonó en el aire y la corte respondió con risas ahogadas. «Te prohíbo que vuelvas a tocar nada en estos jardines. Guardias, llévensela y que reciba 20 latigazos por su incompetencia». Samira fue arrancada del muro y arrojada al suelo. Se arrodilló sobre la hierba, perfecta, esperando el castigo, el dolor, la enésima humillación de su corta vida. Pero no lloró, no suplicó. En un acto de desafío casi inconsciente, levantó la cabeza. Su mirada, oscura e intensa, barrió a la multitud de rostros burlones, indiferentes y crueles. Y entonces se encontró con la del único hombre que no se reía. A lo lejos, de pie bajo la sombra de un ciprés, estaba el gran visir Malek, observando la escena en silencio. La mirada de Samira no fue una súplica. No había petición de ayuda ni rastro de miedo. Fue un relámpago, un destello silencioso de dignidad herida, la afirmación de un espíritu que se negaba a ser extinguido a pesar de todo. Fue una mirada que no pedía nada, pero que lo revelaba todo, la injusticia, el dolor y una fuerza indomable. Para Malek, un hombre acostumbrado a la adulación, a la falsedad y a las miradas calculadoras de la corte, aquel atisbo de pureza cruda y de voluntad inquebrantable fue como un trueno en un día despejado. Vio en ella algo que creía extinto, el alma. Aquel instante lo cambió todo. La sombra del trono se movió. Dio un paso adelante, saliendo de la sombra, y su sola presencia fue suficiente para que las risas se apagaran y un silencio tenso cayera sobre los jardines. Caminó con una calma deliberada hasta situarse entre el joven noble y la sirvienta arrodillada. No miró a Zafir al principio, miró a la multitud. «La incompetencia», dijo, su voz tranquila pero con un filo letal que heló la sangre de todos. «Es la de un maestro que no sabe controlar a su propia ave». Luego se volvió hacia Samira, que lo miraba con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Tú», dijo, y su voz se suavizó ligeramente, «ya no tienes prohibido tocar las cosas en este jardín. Al contrario, a partir de hoy, por decreto del visir, serás la única guardiana y cuidadora del jardín lunar». Hizo una pausa, y su mirada se desvió hacia el muro cubierto de hiedra. «Nadie, aparte de mí, podrá volver a poner un pie en él. Si este inesperado acto de justicia ha capturado tu imaginación, dinos desde qué parte del mundo nos acompañas y suscríbete para ver cómo florece una historia en el jardín más secreto del imperio». El pasado del gran visir Malek era un testamento al poder del intelecto sobre el linaje. No había nacido en la opulencia, sino en una casa noble menor, y su ascenso fue una escalada meteórica impulsada por una mente tan afilada como una cimitarra y una ambición tan vasta como el desierto. Superó a sus rivales no con la fuerza bruta, sino con una estrategia impecable, consolidando el poder de un califa débil y convirtiéndose en el pilar sobre el que descansaba todo el imperio. Este ascenso, sin embargo, tuvo un precio exorbitante: su juventud, sus afectos y cualquier atisbo de una vida personal. Había aprendido que en el juego por el trono,
Las conexiones personales eran meras vulnerabilidades que un enemigo inteligente no dudaría en explotar. Esta creencia se había cimentado en una traición temprana y brutal. Un mentor en quien confiaba, un hombre que le había enseñado los intrincados bailes del poder en la corte, lo vendió por un puesto más alto, casi costándole la vida a Malek. Aquella herida nunca cicatrizó. En su lugar, se convirtió en el frío cimiento de su filosofía. Construyó una fortaleza inexpugnable alrededor de su corazón, convencido de que la emoción era el enemigo de la lógica y, por tanto, del poder. El jardín lunar se convirtió en su único santuario, no por su belleza, sino por su silencio y su decadencia ordenada. Un lugar donde podía meditar sobre la estrategia y el deber, lejos de la impredecible y decepcionante falibilidad de los seres humanos. La historia de Samira, por el contrario, no estaba escrita en los anales de la corte, sino en el polvo de los distritos más pobres de la capital, huérfana desde una edad temprana a causa de una plaga que arrasó los barrios bajos. Aprendió a sobrevivir en calles que no ofrecían piedad. Fue su pequeño tamaño y su agilidad lo que finalmente le consiguió un lugar en el palacio, no como una sirvienta de interior, sino como una de las muchas cargadoras de agua, un trabajo agotador y sin rostro. Había aprendido a ser invisible, a moverse sin ser notada, a observar en silencio, porque en su mundo llamar la atención solo atraía el peligro o la crueldad. Su descubrimiento del jardín lunar fue un accidente que se convirtió en su salvación. Huyendo de la tiranía de un supervisor, se topó con la entrada oculta y encontró un mundo que le pertenecía solo a ella. Fue allí donde encontró un pequeño esqueje de rosa del desierto, arrancado y desechado por algún jardinero. En lugar de dejarlo morir, lo plantó en el único lugar donde el sol se filtraba entre las enredaderas. Cuidar de aquella planta se convirtió en su ritual secreto, su acto silencioso de rebelión. Era la prueba de que incluso en el abandono y el olvido, ella podía crear y nutrir la vida, una verdad que la definía más que su pobreza. El primer encuentro de ambos en el jardín, ahora el dominio compartido de ambos, estuvo cargado de una tensión silenciosa. Malek llegó buscando su habitual soledad, solo para encontrarla allí, arrodillada junto a su rosa, ajena a su presencia. Por un largo momento, no dijo nada, simplemente la observó. Su presencia era una anomalía en su santuario de lógica, una variable que él mismo había introducido y que ahora no sabía cómo manejar. Le intrigaba cómo, a pesar de su presencia intimidante, ella no se encogía de miedo, sino que permanecía completamente absorta en su tarea, como si el mundo entero se redujera a ella y a esa única flor. Finalmente, él rompió el silencio. «¿Qué tiene de especial esa flor?», preguntó, su voz, acostumbrada a dar órdenes en las salas del consejo, sonando extrañamente fuera de lugar en la quietud del jardín. Samira se sobresaltó, poniéndose de pie de un salto. Su respuesta, aunque tímida, no fue servil. «Es una superviviente, mi señor», susurró. «No necesita mucho, solo una oportunidad. Crece donde nada más puede». La simplicidad y la profundidad de su respuesta lo sorprendieron. No era la respuesta de una simple sirvienta, sino la de una filósofa. Vio, por primera vez, un intelecto agudo y una sensibilidad profunda detrás de los harapos. Malek se encontró regresando al jardín más a menudo, no solo para meditar, sino para observarla. Se sentía desconcertado por esta nueva compulsión, una grieta en la fachada de su autocontrol. Cada vez que la veía, sentía un extraño tirón, una mezcla de curiosidad y una calidez protectora que no había sentido en más de una década. Consideraba este sentimiento con la distancia de un estratega, analizándolo como lo haría con una amenaza potencial. Era una vulnerabilidad,
un punto débil, y en la corte de Ahad, los puntos débiles eran invitaciones a la catástrofe. Mientras tanto, en los salones dorados del palacio, la humillación del sobrino del califa se había convertido en el catalizador de una nueva conspiración. Zafir, el joven noble, buscó a aquellos ministros y cortesanos que durante mucho tiempo habían resentido el poder absoluto y la naturaleza incorruptible del visir. «Toda fortaleza tiene una grieta», les dijo Zafir en una reunión secreta, «y hemos encontrado la de Malek. No es una mujer, es su propio orgullo. La ha puesto en ese jardín como un trofeo de su poder. Si destruimos a la chica, destruiremos la infalibilidad del visir». El plan fue trazado. Convertirían su santuario en una trampa y su conocimiento de las plantas en el arma para acusarla de la más oscura de las traiciones. La rutina en el jardín lunar adquirió un ritmo propio, una danza silenciosa entre dos almas solitarias. Samira llegaba con las primeras luces del alba, sus manos expertas cuidando de la tierra, podando las enredaderas y regando las flores sedientas. Malek solía llegar más tarde, con el peso del imperio sobre sus hombros, y se sentaba en un banco de mármol a la sombra de un viejo olivo. Al principio, fingía meditar, sus ojos cerrados, pero en realidad su atención estaba completamente centrada en ella, en la forma en que se movía, en la concentración con la que trataba a cada planta como si fuera un tesoro. El silencio entre ellos, inicialmente una barrera de estatus y miedo, comenzó a transformarse en un espacio de confortable quietud. El jardín mismo parecía responder al cuidado de Samira, su belleza salvaje volviéndose menos caótica y más armoniosa. Las flores silvestres parecían florecer con más vitalidad, y las enredaderas cubrían las estatuas rotas con una gracia casi intencionada. El santuario de Malek, antes un lugar de lógica y soledad, se estaba llenando de una vida y una calidez que nunca había anticipado, una calidez que emanaba de la presencia tranquila de la joven jardinera. Las conversaciones comenzaron de forma vacilante, como tímidos brotes que se abren paso a través de la tierra helada. Él le preguntaba sobre una hierba en particular, y ella, con una mezcla de timidez y pasión, le explicaba sus propiedades. No hablaba como una erudita, citando libros, sino como una practicante, compartiendo la sabiduría ancestral que parecía correr por sus venas. Le contó las historias que su abuela le contaba sobre las plantas, cómo algunas calmaban la fiebre y otras sanaban el corazón. Malek, un hombre que valoraba el conocimiento por encima de todo, escuchaba fascinado. Se encontró con que la sabiduría de ella complementaba perfectamente su propio conocimiento libresco. Él entendía la taxonomía y la historia de las plantas, pero ella entendía su alma. Un día, al ver que las manos de Samira estaban agrietadas y en carne viva por arrancar unas malas hierbas espinosas, sintió una punzada de algo desconocido. No dijo nada, pero a la mañana siguiente, Samira encontró un par de guantes de cuero suave, del tamaño perfecto para sus manos, dejados anónimamente sobre el borde de la fuente. No había duda de quién los había dejado, y el gesto la conmovió hasta las lágrimas. Intrigado por la profundidad de su conocimiento práctico, Malek le trajo un día un pesado códice de la Biblioteca Imperial, un tratado botánico ilustrado. Samira lo miró con asombro y una pizca de tristeza. «No sé leer la escritura de los eruditos, mi señor», confesó en voz baja. Sin embargo, al pasar las páginas, sus ojos se iluminaron. Reconoció las plantas en las detalladas ilustraciones. En una página se detuvo. «Este dibujo es correcto», dijo. Pero el escriba se equivocó. «Esta hoja no se usa para las dolencias del estómago. Su raíz, molida, es lo que detiene el sangrado». Su corrección, tan segura y precisa, dejó a Malek sin palabras. Fue en ese momento
que la dinámica entre ellos cambió irreversiblemente. Él ya no la veía como una simple sirvienta, sino como una colega, una erudita de un tipo diferente, cuya sabiduría no estaba escrita en pergaminos, sino en la tierra misma. Ella, a su vez, comenzó a ver más allá de la temible fachada del gran visir. Vio a un hombre solitario con una sed insaciable de conocimiento, un hombre que, a pesar de su poder, parecía anhelar la simple y honesta verdad que ella representaba. El jardín se convirtió en su mundo privado, un lugar donde el visir y la cargadora de agua podían simplemente ser un hombre y una mujer. Mientras esta frágil confianza florecía en el santuario del jardín lunar, la serpiente de la conspiración se preparaba para atacar. Zafir, el sobrino del califa, y sus aliados observaban con creciente alarma la inexplicable relación entre el visir y la sirvienta. No podían entenderla en términos de poder o lujuria, lo que la hacía aún más peligrosa a sus ojos. Decidieron que había llegado el momento de actuar, de utilizar el propio refugio del visir como el arma para su destrucción. El plan era tan cruel como ingenioso. Convertirían el jardín de la vida en una fuente de muerte. Una noche sin luna, 3 hombres vestidos de negro escalaron los muros cubiertos de hiedra del jardín lunar. Se movieron con un sigilo antinatural, sus pies no haciendo ruido sobre la hierba húmeda. Eran agentes de Zafir y llevaban consigo pequeños sacos de tela. Con una precisión fría, comenzaron a plantar sus semillas de la muerte, esquejes de adelfa negra, cuyas flores son tan hermosas como venenosas, y bulbos de belladona, conocida en los bajos fondos como la sombra nocturna. Plantaron estas hierbas malignas entre las plantas medicinales de Samira, una profanación deliberada de su sagrado trabajo. La segunda parte de su plan fue aún más insidiosa. Uno de los conspiradores, un intendente que supervisaba el intrincado sistema de acueductos del palacio, manipuló una de las compuertas, desvió un pequeño canal que pasaba cerca del jardín lunar, un canal que ahora arrastraría los residuos tóxicos de las nuevas plantas venenosas, y lo conectó a una cisterna secundaria. Esta cisterna era la que abastecía de agua a las cocinas de los sirvientes y a los cuarteles de la guardia inferior. El veneno sería sutil, no lo suficiente para matar, pero sí para causar una enfermedad violenta y sembrar el pánico. A los 2 días, el veneno comenzó a surtir efecto. Decenas de cocineros, sirvientes y guardias cayeron enfermos con fiebres altas y dolores agudos. El pánico se extendió como la pólvora por los niveles inferiores del palacio. Los médicos reales, acostumbrados a tratar las dolencias de la nobleza, estaban desconcertados. No podían identificar la causa de la misteriosa enfermedad. Fue entonces cuando los conspiradores comenzaron a esparcir sus propios rumores, susurrando en los pasillos sobre una maldición, sobre magia negra, sobre una bruja en el palacio que buscaba vengarse de su humilde condición. La investigación fue una farsa desde el principio. Fue dirigida por un capitán de la Guardia Leal a Zafir, quien con una eficiencia teatral siguió el rastro de la enfermedad hasta la cisterna contaminada. Desde allí era un paso corto y predecible seguir el canal de agua hasta su origen, que ahora parecía emanar directamente del antes olvidado jardín lunar. La trampa, cuidadosamente planeada y ejecutada, estaba a punto de cerrarse sobre su inocente víctima, con el objetivo final de atrapar al hombre que la protegía. El asalto al jardín fue brutal y ruidoso, una violación deliberada de su paz. Un escuadrón de guardias irrumpió en el santuario, sus botas pesadas aplastando las flores silvestres. Encontraron a Samira arrodillada junto a su rosa del desierto, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ella. El capitán, con un gesto dramático, descubrió el parche de adelfas y belladonas. ¡Brujería!, gritó. ¡Veneno!
La confusión y el terror en el rostro de Samira eran genuinos, pero en los ojos de los guardias solo veían la confirmación de su culpa. Fue arrancada de su santuario, sus manos atadas a la espalda. Mientras la arrastraban, su mirada se posó por última vez en su jardín, ahora profanado por hombres y mentiras. El descenso a las mazmorras del palacio fue un viaje a la desesperación. La luz del sol fue reemplazada por la oscuridad húmeda, el aroma de las flores por el olor a moho y miedo. La arrojaron a una celda fría y sin ventanas, y la puerta de hierro se cerró con un eco final. No solo la habían enjaulado, habían convertido su único paraíso en el infierno que ahora la consumía. La noticia llegó a Malek mientras estaba en medio de una tensa reunión del consejo, discutiendo una disputa fronteriza. Un mensajero le susurró la noticia al oído. Por un instante, la legendaria impasibilidad del visir se resquebrajó. Un destello de furia tan fría y pura brilló en sus ojos que el ministro que estaba hablando se calló a media frase. Malek comprendió la trampa en toda su diabólica perfección. Sabía que cualquier intento de usar su poder para liberarla sería visto como un abuso, una confirmación de los rumores sobre su relación con ella. Estaba atrapado por las mismas leyes que había jurado defender. Esa noche, usando su autoridad como visir, descendió a las mazmorras. La visión de Samira, acurrucada en un rincón de la celda, una figura pequeña y rota en la oscuridad, lo golpeó con una fuerza inesperada. Ya no era un problema estratégico que resolver, era una inocente que sufría por su culpa. Se arrodilló al otro lado de los barrotes. «Te sacaré de aquí», le prometió, su voz una roca de convicción en la oscuridad. Ella levantó la vista y en sus ojos llenos de lágrimas vio no al temible visir, sino al hombre del jardín. Por primera vez confió en él completamente. Fue en esa celda oscura donde la estrategia más audaz de su vida tomó forma. Se dio cuenta de que no podía luchar contra la ley, así que tendría que torcerla a su favor. No podía defenderla como un protector, así que tendría que implicarse como un cómplice. Se levantaría en el consejo no para ser su abogado, sino para ser su co-conspirador. Era un gambito de un riesgo inimaginable, uno que podría costarle su carrera, su reputación e incluso su vida. Pero al mirar a Samira, supo que el riesgo de no hacer nada era infinitamente mayor. Al día siguiente, Malek convocó un consejo de emergencia con el califa y los ministros principales. La atmósfera en la sala del trono era eléctrica. Zafir y sus aliados estaban sentados con aire de suficiencia, seguros de su victoria. Creían que habían acorralado al visir, forzándolo a abandonar a la chica o a destruirse a sí mismo. Malek entró en la sala, su rostro tranquilo, casi sereno. No parecía un hombre acorralado, sino un hombre con un control absoluto de la situación. «He convocado este consejo», comenzó, su voz llenando el silencio, «para confesar un asunto de estado de la más alta importancia». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Zafir sonrió. Esto era incluso mejor de lo que había esperado. La sirvienta Samira ha sido arrestada bajo sospecha de brujería por el cultivo de plantas venenosas. La acusación es errónea. Ella no es la culpable. Hizo una pausa dramática. Yo lo soy. El impacto de su confesión fue como una explosión silenciosa. El califa se inclinó hacia adelante en su trono, sus ojos fijos en su visir. «Explícate, Malek», ordenó. «La chica, bajo mis órdenes directas y secretas, ha estado cultivando estas plantas como parte de un estudio botánico confidencial. Nuestro propósito, desarrollar antídotos contra los venenos utilizados por nuestros enemigos en el este. Fue una operación de inteligencia, un acto de lealtad al imperio, no de traición». La audacia de la mentira era impresionante. Zafir saltó sobre sus pies. «Miente. No hay pruebas». Malek se volvió lentamente hacia él, una sonrisa fría jugando en sus labios. «Al contrario», dijo,
Hay una prueba irrefutable. Hizo una seña, y un guardia trajo una de las plantas de belladona del jardín. Ante el horror de todos, Malek arrancó una sola valla oscura, la sostuvo en alto, y con una calma que desafiaba la muerte, se la tragó. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el latido de los corazones. Los efectos del veneno fueron rápidos. Un sudor frío perlaba la frente de Malek, su rostro palideció y su respiración se volvió dificultosa. Se apoyó en la mesa, su cuerpo temblando. Zafir observaba con una mezcla de horror y fascinación. Justo cuando parecía que el visir iba a colapsar, sacó un pequeño frasco de cristal de su túnica. Contenía un líquido oscuro. Se lo bebió de un trago. Era el antídoto, uno que él y Samira habían preparado semanas antes a partir de la raíz de una hierba que ella le había mostrado en el jardín, un antídoto para las toxinas nerviosas. La recuperación fue tan dramática como el envenenamiento. En el transcurso de un minuto, el color volvió al rostro de Malek. Su respiración se estabilizó y se enderezó, su postura tan imponente como siempre. Miró directamente al califa. Como puede ver, Majestad, nuestra investigación ha sido un éxito. El califa, un hombre que entendía de poder y lealtad, comprendió. No sabía si la historia era cierta, pero el acto de Malek era innegable. Había arriesgado su propia vida para demostrar su lealtad. La situación se había invertido por completo. Samira ya no era una bruja, sino una heroína secreta del Estado. Zafir y sus conspiradores no eran los defensores de la ley, sino hombres que habían interferido estúpidamente en una operación vital para la seguridad del imperio. La trampa que habían tendido con tanto cuidado se había cerrado de golpe sobre ellos, no por la fuerza, sino por el intelecto superior y el sacrificio inimaginable del hombre al que habían intentado destruir. Malek había arriesgado su vida y al hacerlo había salvado la de ella y aniquilado a sus enemigos en un solo movimiento brillante. ¿Te está gustando esta historia? Si es así, déjanos un like para que lo sepamos y suscríbete al canal para no perderte la increíble conclusión de este viaje. Ahora continuamos con el video. La resolución en la sala del consejo fue tan veloz como un rayo. El califa, un hombre que valoraba los resultados por encima de todo, elogió públicamente la lealtad inquebrantable y el ingenio estratégico de su gran visir. La historia del estudio botánico secreto fue aceptada como un hecho, una brillante maniobra de contrainteligencia. Zafir y sus aliados quedaron atrapados en su propia red. No fueron acusados de traición, pues eso implicaría un juicio largo y complicado, sino del delito, igualmente grave, de interferir y sabotear un asunto de seguridad imperial. Su caída fue tan como humillante la que habían planeado para Samira. Despojados de sus títulos, sus tierras confiscadas y sus nombres deshonrados, fueron exiliados a una remota provincia fronteriza. Su ruina política fue total y sirvió como una lección escalofriante para cualquier otro que osara desafiar a la sombra del trono. Malek no mostró ningún signo de triunfo. Simplemente observó cómo se ejecutaba la justicia con la misma calma impasible con la que había orquestado todo el asunto. Su victoria no era una fuente de placer, sino la simple restauración del orden lógico en un mundo que se había desviado hacia el caos. Inmediatamente después del consejo, Malek se dirigió a las mazmorras. No envió a un guardia, fue él mismo. La pesada puerta de la celda de Samira se abrió con un chirrido, y no fue un carcelero, sino el gran visir quien apareció en el umbral. No dijo nada, simplemente le tendió la mano. El viaje de vuelta desde la oscuridad subterránea hasta la superficie fue un poderoso símbolo de su renacimiento. Cada paso que daban, ascendiendo por las escaleras de piedra, la alejaba de la desesperación y la acercaba a la luz del sol,
que la recibió en los jardines como una bendición. Se detuvieron en el jardín lunar, ahora limpio de las plantas venenosas y extrañamente silencioso. Fue allí donde Malek le confesó la verdad de su arriesgada jugada. Le explicó cada detalle de su plan, no como un alarde, sino como un informe, una necesidad de que ella conociera la magnitud del riesgo que había corrido. Samira escuchó, su corazón abrumado por una emoción para la que no tenía palabras. La gratitud era un término demasiado pequeño. Era un asombro reverencial por el hombre que había estado dispuesto a quemarse a sí mismo para evitar que ella fuera consumida por las llamas. Fue en este jardín, su santuario recuperado, donde los últimos vestigios de sus antiguos roles se desvanecieron para siempre. Ya no eran el visir y la sirvienta, sino dos personas unidas por un pacto forjado en el peligro y el sacrificio. Fue Samira quien rompió el silencio que siguió a su confesión. «Arriesgaste tu vida», susurró ella. «Algunas cosas», respondió él, mirándola a los ojos por primera vez sin ninguna barrera, «son más valiosas que la vida. La dignidad es una de ellas, y tú nunca perdiste la tuya». Fiel a su nueva visión, Malek propuso al califa la creación de un nuevo cargo en el imperio, uno que nunca antes había existido, la boticaria real. Argumentó, con su lógica impecable, que el éxito de su investigación secreta demostraba la necesidad de una institución dedicada al estudio de la flora del califato para fines medicinales y estratégicos. Pidió que su asistente más brillante, la mujer cuyo conocimiento práctico había sido fundamental, fuera nombrada para dirigirla con el rango, los recursos y la autoridad necesarios para llevar a cabo su misión. La ceremonia de investidura de Samira fue un acontecimiento sin precedentes. La joven que había llegado al palacio como una cargadora de agua anónima, ahora estaba de pie ante el califa, vestida no con harapos, sino con las túnicas de seda verde y bronce de una erudita. Le entregaron las llaves de un laboratorio recién construido junto al jardín lunar y un decreto que le otorgaba autoridad sobre todos los jardines botánicos imperiales. Su transformación fue un poderoso mensaje para la rígida sociedad del palacio. El valor de una persona no residía en su nacimiento, sino en su conocimiento y su carácter. Bajo la dirección de Samira, la institución floreció. Su laboratorio se convirtió en un centro de aprendizaje. Envió pequeñas expediciones a los rincones más remotos del califato para recolectar plantas y conocimientos de las tribus locales. Comenzó a enseñar a un grupo de aprendices, compartiendo su sabiduría con una nueva generación. El jardín lunar, antes un refugio secreto, se convirtió en el corazón palpitante de un nuevo tipo de conocimiento en el imperio, uno basado en la curación y la comprensión de la naturaleza. El impacto de su trabajo se extendió más allá de los muros del palacio. Los remedios y bálsamos que desarrollaba en su laboratorio comenzaron a distribuirse entre la gente común, combatiendo plagas y aliviando sufrimientos. Samira, la boticaria real, se convirtió en una figura amada y respetada en toda la capital. Malek observaba su ascenso con un orgullo silencioso. Se dio cuenta de que la verdadera estabilidad de un imperio no se construía solo sobre tratados y ejércitos, sino también sobre el bienestar de su pueblo. La compasión de ella lograba una forma de lealtad que su poder por sí solo nunca podría inspirar. 5 años más tarde, el califado de Ahad era famoso no solo por su poder militar, sino por sus avances en medicina botánica. Los jardines de curación, modelados a partir del jardín lunar original, se habían establecido en todas las provincias. Samira, ahora casada con el gran visir Malek, en una unión que era la comidilla y la admiración del mundo conocido, supervisaba esta red de conocimiento y sanación.
Su asociación era una leyenda, la mente estratégica del visir combinada con el corazón compasivo de la boticaria. A menudo, al final del día, regresaban a su santuario original. El jardín lunar ya no era un lugar salvaje y abandonado, sino un paraíso de investigación y paz, lleno de las plantas más raras y beneficiosas del mundo. Pero en su centro, cuidadosamente preservada y más fuerte que nunca, seguía floreciendo la misma y única rosa del desierto. Era el recordatorio constante de sus humildes comienzos, el ancla de su increíble viaje juntos, un símbolo viviente de la resiliencia y la belleza. Una tarde, mientras el sol poniente teñía el cielo de naranja y púrpura, estaban de pie frente a la rosa. Malek tocó suavemente uno de sus pétalos aterciopelados. La flor que crecía donde nada más podía, dijo, su voz un murmullo suave, haciéndose eco de las primeras palabras verdaderas que ella le había dicho en aquel mismo lugar. Tú me enseñaste que la verdadera fuerza no es la que se impone y domina, sino la que nutre y protege. Samira apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo la paz profunda de un círculo que se completa. Su amor, que había brotado de un solo y desafiante cruce de miradas en un momento de desesperación, se había convertido en el jardín que ahora sanaba a un reino entero. Habían transformado un acto de humillación en el comienzo de un legado y un refugio secreto en un faro de esperanza para el mundo. El verdadero poder, descubrió el visir, no se medía por la autoridad que se ejercía sobre los demás, sino por la vulnerabilidad que uno se atrevía a mostrar para proteger a un inocente. La dignidad, aprendió la corte, no podía ser manchada por la pobreza o la humillación. Era una luz interior que un solo y valiente cruce de miradas podía revelar a quien estuviera dispuesto a ver. Y un refugio secreto, el sueño de una niña solitaria, podía convertirse en la cuna de una revolución que florecía para curar a un reino. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.